Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta clase en el libro de Apocalipsis. En esta noche vamos a estar viendo este tema del Apocalipsis capítulo 1. En las últimas tres clases estuvimos considerando aspectos de la introducción al libro, aspectos de las diferentes posturas, diferentes interpretaciones. Y ahora vamos a empezar un proceso de ir versículo por versículo a través de todo el libro y ir interpretando el texto. Finalmente es fácil de cierta manera hablar en términos generales del libro, hablar de las diferentes posturas, pero es un muy buen proceso poder realmente entrar al texto del libro y realmente ver qué dice y interpretarlo de manera más o menos coherente. Entonces, un saludo a todos los que se están conectando, a Marcos Puelles que manda un saludo ahí, a Yeyo y a Sped también. Y obviamente, como siempre, pueden ir dejando sus comentarios, preguntas en los mensajes mientras vamos avanzando con la clase. Muy bien, voy a intentar arreglar algo acá, rapidito. Eh, Bueno, vamos a empezar ahora con el... No sé si en mi pantalla hay algo medio raro, como que está palpadeando, cambiando de una imagen a otra. No sé si alguien más está viendo eso y si es así me pueden avisar, asumiendo que suena bien el audio y todo. Como les conté la otra vez, ahora Facebook tiene una nueva plataforma para hacer el live stream y hasta ahora ha sido puros problemas. Lamentablemente, supongo que como cualquier cosa, pero si sigue así la cosa, yo creo que voy a terminar transmitiendo por YouTube porque sí, ahora está, por lo menos en mi pantalla, como que está palpadeando de una imagen a otra. Está como medio loco la cuestión. Pero bueno, voy a asumir que eso solamente es en mi lado y obviamente si me pueden ir diciendo cualquier cosa en los comentarios, eso ayuda. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros versículos y ir comentando. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien, vamos a detenernos acá y comentar un poco. Entonces, empieza con esta declaración. La revelación de Jesucristo
bueno, y podríamos decir mucho sobre esto, pero básicamente lo que vemos en este libro es Cristo revelado, ¿cierto? Esta palabra apocalipsis significa revelación, significa quitar el velo. Y básicamente vemos cosas revelación que es dada a Jesús por medio de Dios Padre, y después de esto es transmitido a Juan. Esa es la revelación de Jesucristo. Y también vale la pena mencionar que esto también nos indica quién es el centro y quién es la médula de este libro. Si nosotros creemos que Apocalipsis se centra en cualquier cosa que no es Cristo, estamos equivocados, porque Apocalipsis es finalmente la revelación de Jesucristo. Ahora, versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee. Y esta es una de varias bendiciones o bienaventuranzas que encontramos a través del libro. Encontramos también en 14, versículo 13, en capítulo 16, 15, 19, 9, 20, versículo 6. Entonces esto es algo que se va repitiendo a través del libro. Pero es interesante que hay una bendición o una bienaventuranza para aquellos que estudian este libro. Y esto es importante porque para muchas personas, incluso muchos cristianos, casi da miedo estudiar el libro de Apocalipsis, pero aquí vemos una bienaventuranza en relación a esto. Y también aquí en el versículo 3 nos indica finalmente, bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía. Entonces, como ya mencionamos en la introducción, en varias partes del libro se señala que estamos hablando de un libro profético en ese sentido. Y también en el versículo 3 nos señala que hay que guardar estas cosas porque el tiempo está cerca. Y como vamos a ir viendo, esto nos indica que en cuanto al contenido de la visión, gran parte de esto, o principalmente, tiene que ver con cosas que iban a ocurrir pronto para los primeros lectores. Y es por eso que indica que el tiempo está cerca. Ahora, sin duda, también no está limitado a eso. No es que todo lo que habla el libro está hablando de eventos que van a ocurrir pronto. Pero sería extraño que Dios le entregue un mensaje que no tiene nada que ver con los primeros lectores finalmente, que no tiene ninguna relevancia a la situación actual de ellos. Entonces, como vamos a ver en el libro, hay momentos y partes que miran más allá de esa generación, pero también hay gran parte, yo diría casi la mayoría del contenido tiene que ver con lo que está pasando en ese tiempo con esa generación. Después, en versículo 4, ¿cierto? Nos dice de Dios que es el que fue, quién es y quién será. Finalmente, esto nos recuerda a la referencia de Dios en Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y le revela su nombre, ¿cierto? Yahweh, el gran yo soy, en Éxodo 3:14. Ahora, y después llegamos a algo en este versículo también que es un poco confuso, el que es, el que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Quiénes son esos 7 espíritus delante del trono de Dios? Esto es algo un poco misterioso, un poco confuso. Debemos recordar, como mencioné en la introducción, que 7 muchas veces es usado de manera simbólica. 7 es el número de la perfección, y en este caso no se está refiriendo a 7 espíritus en sí, sino que está refiriéndose al Espíritu perfecto, al Espíritu Santo de Dios. Y es interesante
cuando consideramos Isaías capítulo 11, habla del Espíritu del Señor, dice, y tiene menciona 7 aspectos de este Espíritu. Dice que es el Espíritu del Señor, Isaías 11, versículo 1 y 2, dice que del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Entonces es interesante que menciona en este texto 7 aspectos o 7 elementos aspectos del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Entonces, finalmente, los 7 espíritus que se mencionan es una referencia al Espíritu Santo. Y también vale mencionar que en versículos 4 y 5 tenemos, bueno, y 6 también, tenemos mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo en estos versículos. Entonces vamos a ver en el libro de Apocalipsis, algo que no todos mencionan o enfatizan, es el hecho de que Apocalipsis realmente enfatiza este elemento del Dios Trino y la deidad de Cristo. Es algo que es muy aparente en medio de este libro. En versículo 5 habla del testigo fiel y se refiere a Jesús, aparte de Jesucristo, ¿cierto? El testigo fiel. Y sin duda vemos que incluso en momentos difíciles Jesús fue un testigo fiel. Y esto, la palabra testigo, este marturio, tiene que ver con dar testimonio y no negar la fe. De hecho, los cristianos durante la persecución fueron tan testarudos, podríamos decir, tan fieles a Cristo, a dar testimonio de que esta palabra marturion se convirtió en una referencia a cristianos que dan su vida por la fe. Esta palabra mártir viene de ahí. Entonces Jesús es el mejor de todos los testigos fieles. Jesús fue testigo fiel hasta la muerte. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13 nos dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces Jesús, y especialmente en el contexto en cual fue escrito Apocalipsis, un contexto de persecución para el pueblo de Dios, donde muchos de los que leían esta carta por primera vez tenían que decidir, eran enfrentados con ese elemento de ser testigo fiel o de negar la fe y ganar su vida. Y entonces recordar que Jesús era el verdadero, el perfecto testigo fiel, que Jesús no le estaba pidiendo en ese sentido a ellos algo que él no había pasado en cierto sentido, que Jesús ya había ido por delante como un fiel testigo hasta la muerte, era realmente un ejemplo para estos cristianos en medio de persecución, recordar que Jesús era el testigo fiel. Y no solo testigo fiel, sino también el texto nos dice que es el primogénito de los muertos, claro. Algunas traducciones hablan de esto claro, el primero que nace de los muertos. Y Pablo también usa o algunas traducciones hablan del primogénito de la resurrección, perdón. Pablo usa esta frase también en Colosenses 1:18 en referencia a Jesús. Y todo esto está basado
finalmente en lo que nos enseña el Salmo capítulo 2. Este Salmo 2 es un salmo muy importante, un salmo mesiánico, y empieza hablando de por qué se amotinan las naciones y los reyes traman en contra del Señor y en contra de su ungido. Todo eso tiene que ver con Poncio Pilato y con Herodes y el sumo sacerdote y todos los demás que estaban tramando en contra Cristo, estaban tramando en contra a Dios y contra su Mesías, su Cristo. Y finalmente el texto dice que Dios en el cielo se ríe de ellos, y Dios va a cumplir sus propósitos. Y versículo 7 nos dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora este versículo es un poco confuso, como eso de que Jesús fue engendrado. Si Jesús es el Dios eterno, ¿cómo es que Jesús fue engendrado? Para responder eso, debemos ir y considerar cómo es que los apóstoles usan este texto, cómo ellos lo aplican, y cuando hacemos eso nos vamos a dar cuenta que engendrado aquí no se refiere a un momento que Jesús empezó a existir, sino que es una referencia a su resurrección de entre los muertos. Cuando Dios realmente resucitó a Cristo de entre los muertos, fue engendrado en ese sentido, fue resucitado. Y esa es la manera que Pablo aplica el texto en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Vamos a ver ese texto acá. Hechos 13, versículo 32 y 33. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Entonces vemos que según Pablo, Dios cumplió este segundo salmo al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y también en 1 Corintios 15, 20, Jesús es llamado la primicia de los que murieron. Y esto es muy importante porque esto liga la resurrección de Cristo con nuestra resurrección. Porque Jesús es la primicia, es el primogénito. Colosenses 1:18 usa esta palabra primogénito, que en griego es prototokos, y significa primero en una serie, básicamente. Entonces, nosotros tenemos una palabra similar en español, prototipo, ¿cierto? Entonces, el prototipo es la primera muestra y que después van a venir otros detrás. Y Jesús es el prototocos, es el primogénito de la resurrección. Él resucitó para que nosotros pudiésemos resucitar. Y es por eso que la resurrección de Cristo no es una doctrina secundaria, no es una doctrina dentro de la fe cristiana debatible, en cierta manera. Porque nuestra resurrección depende de la resurrección de Cristo. Si Cristo realmente, como dice el texto, realmente resucitó de entre los muertos y esa tumba realmente estaba vacía, no era simplemente una resurrección espiritual, ¿cierto? Donde su cadáver quedó perdido por ahí, pero de cierta manera espiritualmente resucitó. Si realmente ese cuerpo se levantó de entre los muertos, glorificado sin duda, pero el mismo cuerpo, entonces esa es la base de la esperanza nuestra, esa es la base para pensar que nuestros muertos resucitarán finalmente. Esa es la esperanza cristiana.
y está ligada directamente a la resurrección de Cristo, ¿cierto? Cristo nos llama a morir con Él. Jesús dijo que finalmente si alguien quiere seguirle, tiene que entregar su vida. Cuando llegamos a Cristo es una especie de muerte, pero no es simplemente una muerte, es una muerte, morimos a nuestra vida pasada, morimos a todo esto, incluso vamos a morir físicamente, pero con la esperanza de resurrección. Al igual que Cristo murió, nosotros debemos morir, pero Cristo también resucitó y esa es nuestra esperanza de resucitar juntamente con Cristo. Entonces es muy importante este aspecto, que Jesús es el primogénito de los muertos. Y también es el soberano, el texto nos dice, de los reyes de la tierra. Cristo es rey. Cristo es ya es el soberano sobre los reyes de la tierra. Y está reinando, es el rey de reyes. Entonces, en capítulo 19 vemos ese título, ¿cierto? Rey de reyes, Señor de señores. Y esto es algo que los reyes de la tierra no pueden ignorar. De hecho, el Salmo 2 que ya mencioné deja eso muy claro. Después de anunciar que Cristo es, mi hijo eres hoy, te he engendrado, dice, pídeme y te daré las naciones, tuyos los confines de la tierra. Y después de eso hay una amenaza para los reyes de la tierra. Y dice, versículos 10 al 12, oh pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Entonces vemos en esto el señorío de Cristo, que Cristo es el soberano ya sobre los reyes de la tierra y una amenaza contra los reyes de la tierra. Deben reconocer el Rey de Reyes. Si no, van a ser, tarde o temprano, van a perecer en el camino. Y este reinado de Cristo también tiene que ver con su pueblo. Porque dice el texto, hizo de nosotros un reino en versículo 6. Entonces tenemos el rey sobre los reyes de la tierra, el soberano, y también tenemos un reino. Y es interesante esto del reino porque, como ya hablamos bastante en la introducción, dispensacionalistas, especialmente los más antiguos y clásicos, veían una distinción importante entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Y básicamente creían que el reino de Dios, Jesús vino y se lo ofreció a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, Él se lo llevó. Y el reino de Dios no sería una realidad hasta el futuro milenio, básicamente. Y el reino de los cielos era para los cristianos. Entonces los cristianos se iban en el rapto para que pudiese ocurrir estos 7 años de tribulación y se pudiese establecer el reino de Dios para los judíos. En realidad esa distinción no existe en las escrituras y de hecho muchos dispensacionalistas hoy en día reconocen eso. Reconocen que los términos reino de Dios y reino de los cielos son intercambiables y son lo mismo. Pero el texto dice que hizo de nosotros un reino. No dijo que algún día hará de nosotros un reino. El reino de Dios, según Jesús, en el Nuevo Testamento, ya ha llegado. El rey ha sido coronado y el reino ha llegado. Y
en ese sentido vemos que ya es una realidad, que ya hizo de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios Padre. Y después tenemos esta adoración. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto, en el versículo 7 dice algo interesante. Él viene con las nubes, todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, en nuestras clases de Mateo 24 hablamos un poco sobre este lenguaje. Vienen las nubes. Muchas veces es usado en un contexto de juicio, del juicio de Dios. En Isaías 19:1 habla de que Dios desciende en una nube veloz en contra de Egipto. En Nahum 2:1 al 8, Ezequiel 32, 7 y 8, es un lenguaje que se ocupa de manera bastante común en los profetas del Antiguo Testamento, este lenguaje de venir en las nubes. Y Jesús dijo algo similar a Caifás en su juicio, dijo, tú lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado en la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y esto era una referencia a su ascensión y glorificación a la diestra del Padre después de su resurrección. Y estaba declarando también que Él era ese Hijo del Hombre que Daniel vio. En Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora muchos creen que ese pasaje se refiere a la segunda venida de Cristo, pero en realidad eso se refiere a su ascensión. No menciona que Jesús va, o el Hijo del Hombre va hacia la tierra, dice que va en las nubes del cielo hacia el anciano de días. Va subiendo, no va bajando en este caso. Y al ascender recibe el reino, recibe gloria, recibe dominio. Entonces, y este dominio es eterno, no es un dominio que va a ser destruido. Y esa ascensión también es un cumplimiento del Salmo 110:1, que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora volviendo al juicio de Jesús ante Caifás. Aunque Caifás y los otros no vieron físicamente a Jesús sentado a la diestra del Padre en poder, sí vieron el resultado de ese poder en la obra de la iglesia por el Espíritu Santo. Y el resultado también fue el juicio en contra de ellos, que fue llevado a cabo por los romanos, ¿cierto? Y terminando en el 70 después de Cristo. Y y entonces eso también es algo que fue cumplido, ¿cierto? Con ese evento. Y hay que recordar que Apocalipsis fue escrito poco antes, probablemente un año o incluso meses antes del inicio de la guerra judía, que empezó en el año 66 y terminó en el año 70. Y después dice, todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Los que causaron la muerte de Cristo serían los mismos que verían la obra de Dios. Por un lado en el avance de la iglesia a pesar de las circunstancias difíciles, y por otro lado en el juicio de Dios contra Jerusalén a través del ejército romano.
Y este lenguaje aquí, y también lo que dice, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, esta frase es similar a lo que encontramos en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Entonces Zacarías también menciona que mirarán al que han traspasado, pero Zacarías dice que los habitantes de Jerusalén harán lamentación por él. Pero aquí en Apocalipsis dice, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Y esto es algo que hace a muchos pensar, esto tiene que estar hablando de todo el mundo, porque habla de todas las tribus de la tierra. Pero Zacarías solo habla de los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, en el resto del Nuevo Testamento, esta palabra tribu, Sulei, siempre es usado en referencia a las tribus de Israel. Eso es algo que pueden ver en diferentes textos, en Mateo 19, 28, bueno, Mateo 24, 30, que en mi opinión está hablando de lo mismo, Lucas 2, 36, Lucas 22, 30, Hechos 13, 21, Romanos 11, 1. Entonces, como mencioné también en la introducción, esta palabra ye, que es la palabra aquí que se usa para tierra, puede estar hablando de todo el planeta, como igualmente puede estar hablando de una tierra específica. Entonces, tribus de la tierra sería un lenguaje bastante claro, indicando que está hablando del pueblo de Israel, y la tierra en este caso siendo Israel. Los que lamentan son los que y todos lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Entonces, los que vieron, los que participaron en su muerte harían lamentación. Eh, Obviamente, algunos, los que amaban a Cristo, hacían lamentación al ver su muerte, pero los que despreciaban a Cristo se burlaban. Pero ¿cuándo harían lamentación? Cuando los ejércitos romanos tendrían rodeada la ciudad, ¿cierto? Y verían el juicio fruto de su desobediencia, fruto de intentar matar al Hijo de Dios. Entonces, algunos, como mencioné, tomarían este pasaje como algo más global en ese sentido, pero yo lo entiendo de manera más específica en cuanto al juicio en contra de Israel. Después, versículo 8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y omega son las dos, la primera y la última letras del alfabeto griego. Y esto es similar a lo que encontramos también en Isaías 44, versículo 6. Dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, este lenguaje, Dios está declarando que es el eterno. Eso es uno de sus atributos. La creación, todo tiene un principio, en cambio, Dios es antes de todo. Dios es el alfa y el omega. Y es importante que este lenguaje también es usado de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y esta es una importante afirmación de su deidad, del hecho de que Cristo es Dios. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Jesús
también habla en este sentido de que Él es el eterno. Y también al final del libro, en Apocalipsis 22, 12 y 13, dice, he aquí, vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, Dios Padre es el alfa y omega y Cristo es el alfa y omega. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero, si tienen alguna pregunta, como mencioné, pueden ir en los comentarios. Saludo a los que se han ido sumando, ¿cierto? A Milton Villarroel, a Marcela Peña, a Matías Álvarez, a Valeria Ramírez, Olga Bascuñán, Jorge Escobar Manríquez, Danilo Villamán, Leonardo Saravia. Y bueno, vamos a seguir ahora con el versículo 9 en adelante. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce, bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, aquí tenemos una descripción de Cristo importante. Para empezar, vemos que en versículo 9 que Juan estaba en el Espíritu, y esto tiene que ver con el estado en el que estaba cuando recibió esta visión. Estaba buscando al Señor, estaba conectado, ¿cierto?, con el Espíritu de Dios. Y también nos aclara que esta visión no es que fue físicamente transportado a estos lugares, sino que fue algo que recibió en el Espíritu y que fue algo inspirado por Dios y no simplemente la imaginación de Juan en ese sentido. El texto nos indica que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, el día del Señor era la primer día de la semana, el día domingo. Los cristianos empezaron a reunirse en ese primer día de la semana en conmemoración con la resurrección de Cristo. Y de hecho, hasta el día de hoy, el domingo es el día del Señor. Y hay otro ejemplo de eso como Hechos 27 en el Nuevo Testamento. Y después tenemos una descripción, ¿cierto?, en versículo 12, ¿cierto? Primero vemos que oyó una gran voz, después se da vuelta y ve. Y esto es un patrón que vemos muchas veces en el libro de Apocalipsis, él oye algo y después ve. Y en este caso se da vuelta y primero ve 7 candelabros.
Estos 7 candelabros, estas como lámparas judías, el Menorá, no sé si han visto alguna vez tiene para 7 velas finalmente, entonces algo así, el Menorá, y entonces eso es lo que ve Juan, y ve que Jesús está en el medio. Y lo importante es que Jesús era lo central, lo que unía a esas 7 lámparas. Y más adelante el texto nos va a decir que esas 7 lámparas representan a las 7 iglesias a las que se le está dirigiendo esta carta. Y vemos, como ya mencioné, que se menciona a Jesús en esta descripción como el Hijo del Hombre. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, la gloria de Cristo fue de cierta manera escondida. O sea, Isaías 53:2 nos habla del Mesías y nos dice que no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Entonces, básicamente, según este texto y algunos otros, vemos que Jesús en su ministerio terrenal no era hermoso, no tenía, tenía autoridad. Sus palabras tenían autoridad, él tenía autoridad, pero como físicamente no era necesariamente como la persona más hermosa que uno habría visto. Y él vino como siervo humilde. Esta sería y el momento de humillación más grande en toda esa gran humillación, porque ya que Dios entre a la humanidad en la encarnación, para no vivir en un palacio, sino vivir una vida simple, para morir en una cruz. Ese es el momento mayor de humillación en toda su vida, en su ministerio. Pero después de eso, asciende a la diestra del Padre y es glorificado. Y recibe todo lo que vimos en Daniel capítulo 7. Y ahora su gloria es aparente. Y es por eso que Juan, ahora nos va a decir el texto que Juan cae al suelo como muerto. Ahora, cuando Jesús resucita de entre los muertos, ¿cierto? Ya es glorificado y es cambiado. Tiene el mismo cuerpo, pero ese cuerpo también ha pasado por cambios. Y es por eso que, por ejemplo, sus discípulos no lo reconocen inmediatamente en el camino a Emmaus. Entonces, de hecho, algunos teólogos han especulado un poco y han dicho que Jesús cuando resucitó, antes de eso, Isaías dice que no tenía aspecto hermoso, pero después de la resurrección, algunos teólogos han dicho era el ser más hermoso de la humanidad, más hermoso que ha existido. Pero aquí aún más vemos ese elemento porque vemos en esta descripción la gloria del Cristo resucitado. Y esto es lo que vemos en los próximos versículos acá. No, perdón, eso es lo que leímos en esta descripción. Nos dice que tiene una túnica y una cinta de oro. Ahora, toda esta descripción de sus vestimentas nos lleva al Antiguo Testamento y a las vestimentas de los sacerdotes. Y las vestimentas de Jesús son similares a esos sacerdotes, pero obviamente muchísimo más glorioso. Y
Y eso nos habla del ministerio sacerdotal de Cristo, de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros hasta el día de hoy, activamente a la diestra del Padre, como nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 26, y Hebreos capítulo 8, versículo 1. Nos dice que en versículo 14 su cabellera era blanca. Y esto de tener el cabello blanco no habla realmente de su edad, sino que habla de su gloria. Dice que tiene ojos como fuego. Y esto nos habla de su visión omnisciente, que nada se esconde de sus ojos. Sus pies de bronce nos habla de su poder para ejecutar sus juicios irresistibles. Y como después esos pies son usados en el gran lagar de la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 19. Habla de 7 estrellas, y esto después va a ser explicado en versículo 20. Habla de la espada que sale de su boca, y esto es bastante sencillo de identificar. Esa espada que sale de su boca es la palabra de Dios, y es evidente cuando lo comparamos con Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. Y también nos dice que su rostro era como el sol. Y como ya mencioné, esto es la visión de un Cristo resucitado y glorificado. Y como resultado, cierto, versículo 17, perdón, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Ese es el comportamiento, esa es la reacción prácticamente casi todos los que tienen en el Antiguo Testamento un encuentro cara a cara, un encuentro de la gloria y la majestad de Dios. Cuando vemos a Isaías en Isaías capítulo 6, donde ve el trono de Dios, cae también como muerto. Y sin duda esta es la reacción de Juan al ver a ese Cristo glorificado. Dice, y él, versículo 17, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, el versículo 18 nos indica que Jesús, ¿cierto?, tiene las llaves de la muerte y del infierno. Por el poder de la resurrección de Cristo ha vencido la muerte y así ha asegurado la victoria para su pueblo, para su iglesia. También ha asegurado esa victoria sobre Satanás y sobre el reino de Satanás, ya que le dijo a Pedro en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesús ya tiene las llaves. El reino de Satanás, las puertas del Hades, ya no tienen cómo detener el avance de la iglesia, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, porque Cristo ha vencido. Y vemos que versículo 19, que Juan es llamado a escribir lo que Jesús le está revelando. Dice que escriba las cosas que son, o sea, yo tomo las cosas que son en relación a las 7 iglesias, situaciones actuales para ese tiempo, en el momento que fue escrito, y las cosas que han de suceder después de estas, y las que son actuales, las que han de suceder,
tiene que ver con la sección profética que empieza en el capítulo 4 principalmente. Versículo 20 menciona 7 candelabros, como ya mencioné. El texto nos dice que son las 7 iglesias que están recibiendo este mensaje. Y las 7 estrellas, el texto nos dice, son los 7 ángeles de las iglesias. Ahora, esto, algunos han interpretado esto de los 7 ángeles como si cada iglesia tuviese un ángel guardián, básicamente. Entonces hay el ángel guardián de Éfeso, de Tiatira, etc. Pero yo creo que la mayoría entiende los ángeles o los mensajeros de las iglesias, porque hay que recordar que esta palabra ángelos es usado de mensajeros celestiales, pero también es usado en referencia a humanos, a simples mensajeros. Entonces la mayoría toma estos 7 estrellas, lo interpreta como los ministros de la iglesia, los pastores o los líderes, los que cuidan de la iglesia. Y esto es interesante considerar que el mensaje es enviado en ese sentido a las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. Y entender que Jesús los tiene en sus manos. Y finalmente que Dios y Cristo le ha dado autoridad y roles a los pastores y responsabilidades en cuanto a un gobierno eclesiástico y en cuanto a la iglesia. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, vemos en Hebreos que los pastores, los ancianos tienen una responsabilidad ante Dios. Y en ese sentido, las cartas van dirigidas a toda la iglesia, pero más específicamente a los ministros, a los pastores. Porque obviamente hay una responsabilidad colectiva por lo que está pasando, pero también gran parte de esto cae sobre los hombros del liderazgo y sobre los hombres que Dios había puesto en esa posición para guiar a la iglesia en ese contexto específico. Entonces, sí, esto es el capítulo 1. Yo creo que por el día de hoy solo vamos a llegar al capítulo 1. Voy a leer algunos comentarios aquí antes de terminar. No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo. Dice, pregunta Francisco, hola, ¿qué postura es la que sigues? ¿Qué postura es la que sigue? Quizás se refiere a mi postura general del libro. Bueno, si te estás refiriendo a la postura general, es un poco difícil hablando del libro de Apocalipsis porque es una mezcla de muchas cosas. Realmente. Podemos hablar de líneas generales como preterismo, futurismo, ¿cierto? No, definitivamente no soy futurista. Yo probablemente la mayoría de lo que veo en el libro de Apocalipsis sería más por el lado preterista parcial, aunque en otras partes tomo una interpretación más idealista. Y en realidad casi todos varían un poco en ese tema. O sea, muchos preteristas parciales toman por lo menos algunas partes de manera idealista y historicistas también. Y entonces mi interpretación iría un poco más por esa línea. Pero en realidad eso se va a hacer un poco más evidente en los capítulos posteriores, yo creo.
Entonces, sí, eso es un poco en cuanto a mi postura. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de terminar. Recién, esto es el capítulo 1, así que nos queda mucho camino por recorrer juntos en esta clase. Y sí, es increíble ver cómo solamente en este primer capítulo, aunque solo una introducción, finalmente encontramos tanto lenguaje importante, lenguaje simbólico, ¿cierto? 7 estrellas, 7 candelabros, cosas que a primera vista no son tan fácil de interpretar, ¿cierto? Pero eso nos ayuda a recordar lo que va a ser muy evidente mientras avanza este libro, que es un libro altamente simbólico, ¿cierto? Que hay muchos símbolos, hay muchos elementos del Antiguo Testamento y todo esto. Entonces es un elemento importante a considerar. Olga Bascuñán pregunta, me gustaría preguntar el significado del imperio del versículo 6. Ok, a ver, versículo 6. Versículo 6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios, y él sea el glorio y dominio por los siglos de los siglos. Quizás en su traducción, no sé qué palabra, quizás él hizo de nosotros un imperio, me imagino, o de él sea el dominio. Finalmente todo esto se refiere al reino de Dios, se refiere al hecho de que Jesús ha recibido gloria y dominio. El dominio de Cristo es su reino, es todo lo que está bajo de su soberanía, de Él como Rey de Reyes, hasta donde se extiende su potestad, finalmente, su autoridad. Y eso es sobre todo, porque en Mateo 28, cuando Jesús da la gran comisión, nos dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo ha sido entregado a Cristo. Entonces, si vamos a preguntar qué parte es el dominio de Cristo, bueno, la respuesta es todo. Todo le pertenece. Él es el Rey de Reyes. A Él ha sido entregado gloria y dominio, o gloria y imperio. Y eso significa que todo le pertenece. Así que esto es muy importante recordar, especialmente en estos tiempos de tanta incertidumbre en ese sentido, donde todo parece estar en el aire. Hay que recordar que la gloria y el imperio es de Cristo. Muy bien, Cristian. Queirolo pregunta si podemos profundizar en el versículo 9. A ver qué dice el versículo 9. Hermanos, ustedes compañeros de tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos. Sí, la razón que no mencioné mucho de eso es porque en la introducción hablamos bastante de este tema. Básicamente observamos que es Juan, y en la primera clase mencionamos que es Juan el apóstol, el que escribió el libro, y él estaba en medio de tribulación, compañero en tribulación. Entonces, él estaba en tribulación y los que estaban recibiendo las cartas también estaban en tribulación. Y por el hecho de que yo tomo una fecha temprana a este libro, esto sería durante la persecución bajo Nerón, que empezó en el año 64 con el incendio de Roma. Obviamente las 7 iglesias de Asia no estaban en Roma, no era la ciudad imperial, pero obviamente también podían haber sido afectados por lo que estaba pasando en la capital. El hecho de que Nerón estaba matando a cristianos ahí, obviamente empoderaría a sus enemigos locales en las otras ciudades. Entonces, la tradición de la iglesia dice que a Juan el emperador lo intentó
matar en aceite hirviendo, y eso no resultó. Entonces lo envió a esta isla de Patmos, eh, en ese sentido. Y que estuvo un tiempo en Patmos y después volvió, después de Patmos volvió a Éfeso, y en Éfeso pasó el resto de su vida hasta la muerte. Entonces, Juan estaba en Patmos por el testimonio de Cristo. Probablemente no, muchos creen, y la mayoría cree, que estaba privado de su libertad, entonces era un castigo, por así decirlo. Sí, eso sería lo principal un poco sobre el contexto, pero si quieren más detalles sobre eso, en las clases, me parece clase número 1 hablamos bastante de ese tema. Yeyo Yasped dice, el libro de Apocalipsis es el libro más bíblico de la Biblia, porque tiene muchos símbolos y reseñas del Testamento y a grandes rasgos. Eso es verdad, como mencioné en la introducción, no cita directamente al Antiguo Testamento, pero sí hay estos elementos que claramente son lenguaje que viene de esos pasajes del Antiguo Testamento. Y es por eso que también hay tanta confusión a veces sobre Apocalipsis, porque por lo general como evangélicos no leemos mucho los profetas, no estamos muy familiarizados con Ezequiel o Isaías ¿cierto? O Zacarías, mucho menos, Amós. Entonces, no reconocemos el lenguaje cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis, y lamentablemente eso lleva a muchos a aplicarlo a cualquier cosa, sin considerar el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, es importante este elemento. Cuando vamos interpretando Apocalipsis, no vamos diciendo cualquier cosa que se nos entra a la mente simplemente. No, estamos comparando escritura con escritura. Eso es lo que, por lo menos, es la meta, ¿cierto? Cuando vamos a interpretar el libro. Ok, muy bien. Vamos a ir terminando la clase del día de hoy. Otra vez quiero agradecer a todos por sus comentarios, por participar en esta clase. Vamos a seguir el día miércoles a la misma hora, a las 21:30, y vamos a estar viendo esto de las cartas a las 7 iglesias, que serían los capítulos 2 y 3, y después capítulo 4 empieza la parte como postrera, la parte en cuanto a la interpretación futura. Ok, dos comentarios más veo acá. Dice, gracias, creo que la pregunta de ella iba más porque siempre nos han dicho que nosotros somos reyes y sacerdotes. Posiblemente. O sea, obviamente la Biblia enseña, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver eso, enseña que somos un real sacerdocio. O sea, eso es el lenguaje que Pedro ocupa sin duda. Ahora, obviamente en el contexto de los predicadores de prosperidad, eso se toma como una cierta herramienta que uno tiene para autorrealizarse, para conseguir todo lo que uno ha deseado o en la vida, si tan solo uno entiende que es el hijo del rey y todo eso. Eso está totalmente mal aplicado. Pero estos elementos están ligados con el reinado de Cristo, y que Cristo tiene toda autoridad, y que nuestra misión en la vida, en la tierra, es extender el reino de Cristo. No se trata de cómo manipular el sistema, cómo manipular las leyes de prosperidad, supuestamente, para para tener grandes riquezas en la vida. Ese es el punto. Finalmente, la gloria de Cristo, la gloria de su evangelio. O sea, entonces, vamos a decir que hay elementos
de verdad, en el somos un real sacerdocio y esto, la aplicación en muchos casos es la errónea, pero bueno, ahí estaríamos un buen rato hablando, profundizando. ¿Qué versión de la Biblia o por quién se toda la tierra? En versículo 7. Perfecto. Bueno, en este caso, a ver, estoy ocupando la Nueva Biblia de las Américas. Es el texto que voy a estar ocupando eh, a través de este estudio. Ahora, si usted quiere ocupar otra Biblia, ningún problema. No, para mí ese no es un punto tan central, una traducción u otra, pero esa es la que estoy usando en este caso. Y pregunta, ¿por qué no se refiere toda la tierra al versículo 7? A ver, eso, claro, tenía que ver con el bien, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Bueno, para empezar, si lo van a ver los que lo traspasaron, ellos, si está hablando de la segunda venida, ellos estarían muertos finalmente. Entonces, si los que lo traspasaron lo van a ver, y especialmente cuando lo comparamos con Zacarías 12:10, que claramente en Zacarías 12:10 estaba hablando de los habitantes de Jerusalén. Y el tema de toda la tierra, esta palabra Gie, lo mencioné más en la introducción a Apocalipsis. Creo que en la clase número 2 enfaticé más ese punto. Pero la palabra Gie en griego es como la palabra tierra en español. La palabra tierra se puede estar refiriendo al planeta Tierra o se puede estar refiriendo a, puede salir afuera y tomar un puñado de tierra. Entonces, si yo digo, y obviamente toda palabra, la definición de toda palabra se rige por su contexto, ¿cierto? Si digo, yo salí y tomé un puñado de tierra, nadie va a pensar que estaba realmente diciendo que salí y en mi mano tenía todo el planeta o algo así, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido debemos entender que palabras como que no necesariamente siempre está hablando de todo el mundo. Puede estar hablando de todo el mundo, pero no necesariamente. Y lo mismo con las tribus de la tierra, como ya mencioné en el Nuevo Testamento, siempre se refiere esta palabra a las tribus de Israel en el Nuevo Testamento, en mi opinión. Obviamente las partes más cuestionables por algunos sería Mateo 24, ¿cierto? Pero yo creo en ese caso también se está refiriendo a lo mismo. Entonces, esa sería mi interpretación de esto, que se está refiriendo a esa generación que lo traspasaron y que harán lamentación. ¿Por qué? Porque van a caer prontamente bajo ese juicio que Dios mandó en los ejércitos romanos que destruyeron Judea y finalmente quemaron el templo bajo el general Tito y el ejército romano. Entonces, eso se va a hacer, honestamente, este primer versículo no sería el campo de batalla como para definirlo todo, podríamos decirlo. O sea, podría ser la segunda venida, podría ser esto, no es tan decisivo. Pero cuando lleguemos después a los capítulos postreros, ahí se va a desarrollar quizá un poco más este punto. David Barriento dice, la versión que... Ya mencioné eso. Una pregunta, ¿en Patmos se sabe si había alguien más que Juan o estaba solo? La verdad no sabemos mucho sobre la situación de Juan en Patmos, no sabemos, como mencioné, la tradición dice que era una especie, algo negativo, que fue mandado ahí por el emperador como un castigo, entonces probablemente no tendría mucho contacto con hermanos, con las personas, pero no sabemos.
Simplemente tampoco tenemos muchos detalles en cuanto a esto. Y yo, o sea, como dije, no hay nada, no es tan claro el asunto, pero yo me inclinaría por la idea que Juan estaba más o menos solos en eso. Valeria pregunta, ¿no son tres los oficios? Sí, muy buena observación. La iglesia ha reconocido siempre los tres oficios de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Y en realidad los tres oficios salen a la luz en el libro de Apocalipsis. Entonces sí, muy buena observación en ese punto. Ok, bueno hermanos, muchas gracias por ser parte de esta transmisión y completamos un capítulo, nos quedan varios más, vamos a estar varias semanas en este libro, así que estoy animado, ¿cierto?, por estudiar todo este libro otra vez. Como mencioné antes, hace como 2 años fue la última vez que hice una clase versículo por versículo, a través del libro, así que es una muy buena oportunidad hacerlo en este tiempo, así que Dios les bendiga, nos vemos para la próxima clase el día miércoles a las 21:30. Chao.